Elegiste bien la música. Aunque es algo oscura. Pero lo haces muy bien. Es solo que es un poco, ¿cómo diríamos? Descuidado. ¿Sabes? No todo el mundo entenderá lo que intentas proponer. A mí me gusta, pero a los jefes... Escucha, Chris, seré sincero. Si fuera a aceptarte como presentador, allí, en directo, en los clubs, si así fuera, hijo mío, desearíamos un estilo algo más reconocible. Algo un poco más... ¿Inglés? Sí. Bueno, yo no emplearía ese término en concreto, pero... ¿Algo como esto? Ahora presentaremos a quien sin duda reconoceremos. Y es que esta canción nos gusta un montón. Adelante, juventud, tuya es la virtud. ¿Eso le vale? Está claro que no hay motivos para seguir con esta charla. Me limitaba a ofrecerte consejos profesionales, pero por lo visto no te interesa. Tracy, tengo que hacer mi programa. Luego hablaremos. Estúpido y arrogante cabrón. Me he desvivido para hacer que vengas aquí. A la porra, mi idea. Es una pena. Ese hombre ha perdido la ocasión de fichar a una superestrella. Es increíble tu actitud punky de que no hay futuro. Yo no soy punky. ¿Pero tú qué pretendes? ¿Que pinche discos de Elvis Presley y hable como Tony Blackburn? Tienen que darse cuenta de que yo soy el auténtico, genuino y perverso discjockey funky psicodélico que la va a armar. Se ha producido un misterioso asesino y su cuchillo hicieron un trabajo impecable, muy elegante. El crimen fue sin duda magistral, el autor genial. Asesinato es algo más que dos idiotas que matan o que mueren. Todo aficionado exigirá un buen diseño. Todo buen artista deberá cuidar su estilo.
Pues sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de El Club de Amigos del Crimen, aquí en Radio Clara, en el 104.4 de su dial en la FM de Valencia, o en, sea cual fuere, la parte del mundo desde donde nos escuchan. Si lo que han hecho es entrar en nuestra página web, www.radioclara.org, y han pinchado en el enlace, que desde ahí esparce esta emisora por toda la red de redes. Esto va a empezar, no se muevan de aquí, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás, no es una ilusión, y es un juego de azar. Tenemos por delante un par de horas de buena música seleccionada por este que les habla, Javi Gafotas, para todos ustedes. Quédense en esta sintonía, no se arrepentirán. No podrán. Vuelta a empezar, vuelvo a tropezar por el mismo escalón. Una vez más se vuelve a pensar que estoy en un error, da igual. Acaban de elegir del menú de nuestro iVoox el programa correspondiente al miércoles día 25 de septiembre de 2013. O bien, esa fecha son las 21:07 y por lo tanto nos están escuchando en directo. No podrán después de todo. En ambos casos, el programa de hoy está dedicado a la visita de una banda amiga de Dirt Tracks que tienen presencia importante en la agenda del fin de semana, ya que van a estar tocando en La Matiz, presentando el disco, que vienen aquí hoy a presentarnos y a interpretarnos, porque van a venir con instrumentación suficiente como para hacer un acústico de los que nos gusta a nosotros que nos regalen los amigos que vienen a nuestra emisora. Eso será dentro de aproximadamente unos 23 minutos, porque la hora oficial son las 21:30, son las 21:07, así que dentro de 20 minutillos un poquito cortos, largos, de Dirt Tracks en directo. Hasta entonces, y después repaso a las secciones obligadas del programa. En el número 1 del Top 10 local, nuestras dos listas de éxitos, Top 10 local y visitante, el Top 10 local encabezado por el Doctor Divago. En el número 1 de la calle Tres Forques, no muy lejos de casa de mamá, casi enfrente del legendario Caverna Rock Bar. Allí murió Gracia Imperio, la policía encontró el gas abierto. Era la vedette de los ojos musulmanes, la misma que encandilaba a nuestros padres. Gracia Imperio sigue arropada por su misterio. En una foto dedicada que conservo, la extraña muerte junto a su exnovio fue noticia en todos los periódicos. Nadie supo quién abrió la espita del gas, se cerró sin culpables el caso policial. En el número 1. Que
¡Qué barbaridad de canción! Neumann desde Murcia, con perdón. Y yo le voy a dedicar esta canción a todos aquellos que hacen sus hojas de prensa y de créditos en inglés. Desde Murcia, insistimos, Neumann, una canción que son dos a la vez y que además de oírse se puede ver. Crab Kiss and Final Song, todo seguido, una canción y dos juntas, la una a continuación de la otra. Esto se explica en el vídeo, no vamos a aburrirles con definiciones ni con explicaciones verbales de lo que una canción es, la acaban de oír, es un temazo, a la altura, por supuesto, del número 1 del top 10 local. Hemos oído al Dr. Divago y después a Neumann. Más cosas, vamos con cosas interesantes que nos van a ocurrir, que por ejemplo, están dentro de la agenda, pero no inmediata, aunque sí, como tenemos tiempo, queremos anticiparles ya. Estamos hablando de los premios que concede el programa de radio La Colina 45. Y que este año ha tenido a bien galardonar a este programa, el Club de Amigos del Crimen, como mejor programa de la pasada temporada. Así que para nosotros un honor, un orgullo y por supuesto que estaremos en la entrega de premios. ¿Dónde y cuándo va a ser? Pues ahí es donde íbamos, el próximo día 8 de octubre. Cae en martes, pero es un día víspera de festivo, con lo cual no hay excusa ninguna para no acudir a la Sala El Loco. Estarán tocando junto a la banda invitada Los Radiadores, que han prometido hacer un concierto especial para la circunstancia. Este año la gente de la Colina 45 ha querido repartir los premios de una forma diferente, en dos versiones, de dos modalidades, por así decirlo. Una dándole ese privilegio a lo respetable, a la gente que visita la página web, que ha opinado y que ha dejado sus votos, y luego ha habido una serie de partes de los premios que han otorgado personalmente a la Colina 45 porque ellos lo valen, porque han dicho queremos que los premios recaigan en estas personas y los damos ya de antemano. ¿Cuáles han sido estos últimos? El Club de Amigos del Crimen, uno de ellos. Nosotros hemos sido galardonados con el premio al mejor programa de radio. También han recibido premio a la mejor trayectoria musical don Julio Galcerá, amigo de este programa, premio a la mejor sala de concierto, la Sala El Loco, que es donde se celebrará la fiesta, y premio a la mejor tienda de discos, la tienda de discos Oldies. Creo que absolutamente todos ellos merecidísimos. Sobre el nuestro pueden opinar ustedes, no nos pronunciamos lógicamente. Y con lo que respecta a los premios que ha concedido el público, los visitantes de la página web, toda la gente que ha seguido al pie de la letra las instrucciones para votar, se ha hecho lógicamente el recuento de votos y ya hay ganadores. El mejor grupo ha sido Flaco Favor, que por cierto lo vamos a escuchar de fondo, que tenemos aquí preparado el Vulcano, así que lo oímos. Ahí está, que queda un poquito por detrás y luego escucharemos La Tierra tranquilamente. Decíamos, en premios entregados de la Colina 45 a través de los votantes. Mejor grupo, Flaco Favor, que suenan de fondo. El mejor garito de rock, Kraken Rock Bar. El mejor festival teatral, Cabañal Intim. Mejor producción cinematográfica, Cabañal Z. Mejor contribución literaria, la revista Bostezo. Y mejor festival, el Algirock. La fecha ya la hemos dicho, 8 de octubre, la Sala El Loco, nos falta decir la hora, 22:30, y aparte de la entrega de los premiados, estarán tocando Los Radiadores, como hemos dicho, junto a amigos y sorpresas, y fin de fiesta con Pretty and Nice. Con permiso de los Flaco Favor, vamos a chafar la canción entera porque luego tenemos preparada la siguiente, que es La Tierra, y la escucharemos tranquilamente. Así nos contamos cosas, porque la gente de la Colina 45 ha tenido a bien para este programa que tengamos para disposición del público una entrada durante todos y cada uno de los días que haya emisión en directo. No vamos a someterles al martirio de salir en directo, que sabemos que todos ustedes les tienen pánico a aparecer en este programa, y vamos a dejar abierto el Facebook y el teléfono. Insistimos, prometemos no sacar la llamada a antena, y el teléfono está abierto durante la emisión del programa en directo, es decir, para quienes hoy sean miércoles 25 de septiembre. Teléfono 96 391 57 21 durante las 2 horas que dura el programa, para conseguir una entrada gratuita para ver a Pretty Nice y a Los Radiadores y asistir a la entrega de premios. Y si nos quieren dejar un mensaje vía Facebook, en nuestro muro, en el correo interno, donde sea, en el momento en que lo veamos diremos que ya está entregado, y aunque nos digan únicamente eso, que quieren participar de esta fiesta, será más que suficiente. Lo haremos durante los 1, 2, 3, 4 días que habrá emisión en directo del Club de Amigos del Crimen hasta la fecha de entrega. Hoy 25, mañana 26 y los próximos en octubre ya, días 2 y 3.
Tercera edición de los premios La Colina 45, Sala Loco Club, el próximo 8 de octubre, martes, víspera del 9 festivo, a partir de las 22:30, Pretty and Nice, junto a los radiadores y amigos. Durante la fiesta, entrega de los premios La Colina 45. Durante los días 25, 26 y 2 y 3, estaremos regalando una entrada por día para ver de forma gratuita la entrega de premios y el doble concierto de Pretty and Nice y los radiadores. Y ahora sí, escuchamos, como corresponde, a uno de los premiados en esta tercera edición de los premios de La Colina 45, el mejor grupo valenciano, Flaco Favor. Paciencia. Teléfonos abiertos durante la emisión del programa del Club de Amigos del Crimen, 96 391 57 21. Insistimos, para aquellos para quienes hoy sea miércoles 25 de septiembre, ya que evidentemente si están en reposición o han pinchado en el enlace del iVoox no estamos en directo, para conseguir esa entrada y para todo cuanto ustedes quieran, porque si tienen dudas, saludos, consultas que hacer acerca de, por ejemplo, hoy nuestros invitados de Dirt Tracks, por supuesto que el Facebook, nuestra mensajería interna, el chat, el teléfono 96 391 57 21 abierto
concierto para todos ustedes y enseguida estamos con ellos, con la gente de Dirt Tracks. Vamos con material que va llegando a la redacción del Club de Amigos del Crimen, la J. Teishi Band, con su disco Grandes Huesos Negros. Van a estar en el programa, tenemos concertados con ellos entrevista, posiblemente sea telefónica, para cuando vayan a realizar su concierto y para que ellos mismos nos hablen de este Grandes Huesos Negros, que nos hemos oído, nos hemos quedado con una canción que nos suena realmente bien, de las 13 que la ocupan, empieza con un instrumental realmente interesante y nosotros hemos apostado, por ejemplo, por el corte número 7 que se llama Cuando la fe se va. Es esta y la oímos, la J. Teishi Band. No puedo estar así, sin saber salir. Es duro ser un juez sin conocer la ley. Hay motivos para buscar y el camino dejar atrás. Es duro estar aquí, bajo el sol sin ti. No puedo ver el mar escondido detrás. Hay motivos para buscar y el camino dejar atrás. Yo soy un loco sin fe que no quiere creer en la fe. Es fácil olvidar cuando la fe se va. No tengo la verdad, pero la quiero encontrar. La 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 la. La 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 la.
ahora sí, lo prometido es deuda. Hoy en el Club de Amigos del Crimen, para presentarnos un disco que se llama Como Ellos y que es el primer largo de esta banda, de Dirt Trax. Kaleidoscope Leida. Yo lo pronuncio como lo leo, Kaleidoscope. Se pronuncia Kaleidoscope o algo así, porque quienes van a pronunciar mejor que nadie son los verdaderos responsables de esta canción que ha estado sonando en el Club de Amigos del Crimen desde que nos llegó, gentileza de la banda, como adelanto del disco que ya ha visto la luz y que lleva el mismo nombre de la banda. Un disco que pues ha empezado a circular después de que este single, como decimos, y dos anteriores trabajos que también han sonado aquí en el Club de Amigos del Crimen, pues estuvieran a disposición del respetable. Y por fin tenemos ya disco largo, disco completo de la banda que hoy nos visita, Dirt Trax, a quienes saludamos. Muy buenas tardes, noches, amigos. Muy buenas noches. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Hola, aquí estamos. Vamos a ver, saludamos por orden. Guillem, por ejemplo. Hola, buenas. Baterista y percusionista de la banda. Rafa. Así. Hola, buenas noches. Este es el que más potencia de voz tiene, hay que bajarle un poquillo. Y yo no. Don Santiago, señor Coma. Muy buenas noches. Aquí estamos, la representación de Dirt Trax, que vienen además, los hemos visto fuera de la pecera, afinando guitarras a tocar unos cuantos temas. Ellos nos dirán cuántos van a ser, pero lo que corresponde ya es dar cuanto antes para que la gente vaya tomando nota de la cita que nos trae, que es el concierto de presentación del disco de Dirt Trax, que se llama Como Vosotros, este viernes en la Sala Matís. Santi, adelante, danos todos los datos, venga.
De Matiz, pues... seré breve. Sí, seré un poco breve. No, bueno, estamos preparando un buen espectáculo para el viernes, ya que es la presentación oficial en Valencia. No puedo dar excesivos datos de lo que vamos a hacer, pero sí que va a tener muchas cosas, muchos alicientes para que la gente se quede muy contenta de... Lo sabemos que hay alicientes añadidos. No vamos a decir nada. No Vale. vamos a decir nada. Aunque tenemos espías por todo el planeta y cosas nos llegan. Pero vamos, que lo interesante sería, por ejemplo, dar las pistas para que la gente sepa exactamente qué se va a encontrar. Porque una pista sí que se puede dar y es quién va a abrir el concierto, ¿no? Sí, viene una banda de Madrid que se llama Muga. Ajá. Que ya hemos tocado con ellos allí y la verdad es que muy majos y además son muy buenos. Hora de apertura puertas. de puertas será 10:30 y sobre las 11 empezará. Se pueden comprar los tickets en Moving Tickets. Ajá. 3 euros más baratitos que en sala. Que no está de más. A 7 euros. Perfecto, y ahí veremos en la sala Matiz en directo a The Dirt Tracks, que pues vienen a presentar lógicamente el disco que se llama Como Ellos, un disco que ya está circulando por ahí y que pues tienen que jugar en casa lógicamente para darlo a conocer a toda la gente que ha estado esperando este discazo. Antes hubo una especie de presentación, un showcase que se llama para medios, en el que pudimos disfrutar de un adelanto de la banda y que pues en fin puso ya en directo para los que allí estábamos pues canciones de este disco. ¿Cómo nace esa idea? Vamos de atrás para adelante, de ese primer contacto con los fans, con los medios, de subirse, de encaramarse a los cielos de Valencia. Pues eso, tuvimos la posibilidad de tocar hace un añito así aproximadamente en la terraza del Corte Inglés, gracias a María Ángeles, que trabaja allí. Entonces, desde aquí también le mandamos un saludito. Entonces dio la posibilidad, pues eso, de hacerlo, dar un pasito más, no un concierto al uso, sino para agradecer tanto a los medios que nos han apoyado como vosotros, como a toda la gente que ha participado en el disco y familiares, pues darles la opción de pues plantear el concierto de otra manera, en plan más familiar, unas canciones, intentar explicarle a la gente en qué había consistido el disco, cuáles han sido las anécdotas más reseñables y así salió muy entretenido y muy ameno. Yo creo que es la primera vez en la que a un concierto no acude la policía cuando debería, porque habría sido un perfecto Let It Be. Tocando en concierto en la azotea, en la terraza. La verdad es que era bonito. Sí, verdad, a mí me recordaba mucho, porque ver precisamente el cielo abierto en un sitio de un local como en este caso una terraza, repitiendo el escenario, evidentemente con la distancia geográfica que se tiene que aplicar en estos casos, pero por lo demás todo exactamente igual. Y la policía lamentablemente no vino. Lamentablemente y afortunadamente, por las dos razones. Y pudimos disfrutar de pues esa mini presentación, mini adelanto, que se va a poder disfrutar como corresponde, con todo lujo de decibelios, este viernes en la sala Matiz, para que la gente empiece ya a tomar en contacto con The Dirt Tracks. Un disco ya por fin largo. Correspondía ya, Santi, después de los dos adelantos, de dos píldoras casi de presentación, ¿no?, de la banda, hacer ya un disco con todas las canciones que suelen incluir, en este caso hasta 12 más una. Pues sí, ya llevábamos muchas ganas, porque además cuando tienes solo los EPs de repertorio íbamos muy escasos. Tirábamos mano de proyectos anteriores, de donde venía Rafa, de donde venía yo, y versiones. Entonces dijimos, aquí falta repertorio, y aparte como la respuesta era tan buena, pues dijimos, hay que dar más, hay que dar mucho más. Y yo no sé de dónde hemos sacado el tiempo, pero al final ha salido durmiendo. Horas de sueño. Y lógicamente ya está el disco circulando. Nos gustaría, porque a nosotros evidentemente nos ha llegado gentilizado de la banda, pero sabemos que el disco ya está en todas las plataformas digitales al uso, que todo el mundo conoce, pero no sabemos si también se puede encontrar ya por las tiendas. Es que no lo he oído. Don Rafael, ¿dónde se puede encontrar el disco? El disco lo puedes encontrar en plataformas como iTunes, en Google Play, en Spotify, en Fish. Físico lo podéis encontrar si nos enviáis un email, y tanto en un email como con nuestros conciertos. Y estamos barajando hablando con distribuidoras y tal para el tema de en plataformas como Fnac o el Corte Inglés, que también pueda estar disponible. Correcto. Y lógicamente el viernes en la Matiz. Ahí estamos, ahí el que quiera lo va a tener. Y pues si quiere esperarse al final para ver si le gusta o no, también va a poder. Incluso firmado, ¿no? Si hace falta, se firma, lo que haga falta. El que sea menester.
Another Way, To the Other Side, es una de las canciones que sonó, creo, en la terraza. Es posiblemente una de mis favoritas del disco y es la que he elegido para que os preparéis, porque nos tenéis que deleitar. Vamos a adelantar lo que se pueda. Un par de canciones, 3, 5, el disco entero. Con 2 ya vamos bien, ¿no? No es la cifra oportuna. Pues escuchamos Another Way to the Other Side de Dirt Tracks y les dejamos que se preparen, que nos tienen que interpretar un par de canciones en riguroso directo. Los escuchamos. Another Way to the Other Side, la canción con la que termina, con la que finaliza The Dirt Tracks. Nosotros ni muchísimo menos hemos finalizado, hemos terminado con ellos porque nos tienen muchas cosas que contar y sobre todo que cantar. Los tenemos ya en la pecera, armados con instrumentación para, pues eso, ellos mismos nos van a decir exactamente qué es lo que vamos a oír. ¿A quién corresponde este privilegio? Pues vamos a tocar Pulse, que es el corte 8, el más electrónico, pero toma ya. Con acústicas. Adelante con ello, The Dirt Tracks en directo en el Club de Amigos del Crimen.
I'll give you everything. The touch of your skin is all that I need to make my spirit bleed. And now it is real, you can't find a will that that's the pact you made. Oh, say love, say that you stay forever. Say now loud. Say now. Say love, say love. Say that you stay forever. Say now. ¡Wow! The Death Tracks, sonando en el Club de Amigos del Crimen en riguroso directo, una de las canciones que están incluidas en el disco que lleva su nombre. Lo estamos repitiendo tanto porque tanto el disco como la banda se llaman así, The Death Tracks. Van a estar sonando este viernes en la ciudad de Valencia, concretamente en la Sala Matís, para, pues eso, para presentar las canciones de este disco. ¿Habéis ventilado ya las guitarras? ¿Habéis acabado ya o qué? ¿Las dos seguidas las quieres, Javi? O hablamos un poquito antes, si os Lo que parece. prefieras. Pues vamos a hablar un poquito, ya que hemos retirado la instrumentación y estáis otra vez con micrófonos en mano. Vamos a hablar, por ejemplo, de las entradas, porque, gentileza de la banda, tenemos para regalar una entrada para quien quiera ver a Death Tracks de forma gratuita este sábado en la Sala Matís. Así que abrimos el Facebook, que lleva abierto, tenemos el chat correcto, tenemos también el panel general y el teléfono 96 391 57 21 para aquella persona que quiera ver, gentileza de la banda, el concierto de forma gratuita. Hacemos regalo de una entrada para este viernes, día 27. Una entrada doble, Una entrada doble, perfecto. Para no dejar a la novia en casa, que se la traiga. Perfecto, para que no haya ni siquiera excusas. Claro, De que, claro. no, que mi novia no puede. También. Pues venga, corresponde ya entonces hablar del disco. Este, que además nos une directamente con, en una de las partes, una de las facetas del disco, con el enlace Beatle que hemos dicho antes de Let It Be de la terraza, porque esto tiene mucho que ver con Abbey Road, que ha formado parte importante, que no única, en que este disco vea la luz. Así que venga, contadnos un poco, ¿dónde, cuándo y cómo se graba todo esto? Bueno, pues se graba en Chirivella, en Music Rooms, que es el estudio de Carlos, que hoy no está aquí, pero es integrante también del grupo. Ajá. Bueno, una gran parte del grupo. Es todo mi voz grave, por debajo de lo que yo no llego. El peso pesado. Sí, sí, y luego lleva los samplers y todo esto. Bueno, el caso, que es que yo me voy enseguida, mi cabeza va para otro lado siempre. Se grabó en Music Rooms, lo hicimos todos nosotros, desde la mezcla hasta, o sea, las tomas, vamos, nos lo guisamos todos nosotros. Ajá. Y luego se envió a Abbey Road. Correcto. El contacto ya lo teníamos allí de los anteriores trabajos, y ahí íbamos a tiro fijo, y con el chaval nos llevamos muy bien y la verdad es que le encanta. De hecho, ha puesto el disco nuevo, lo ha puesto con trabajos de John Lennon, recopilaciones ahí había de Coldplay. Yo lo veía y me puse a llorar, pero bueno. Codeando ya con lo más granado de la escena mundial. Sí, sí, más ya no... Claro, sé. la suerte es esa, perdona. Sí, sí. El hecho de que ya no que te mastericen Abbey Road, que queda muy bien la etiquetita, es un señor que se llama Les Wharton, que ya no es que te coja él tampoco, es que ya lleva 3 trabajos trabajando con nosotros, entonces conoce a la banda y sabe sacar lo mejor digamos, de esas canciones, entonces es un privilegio que encima sea él y que te pongan al lado de, pues esto, de Radiohead, también que ha masterizado, a Björk, Brutal. pues dices, Björk, yo qué sé. Nada más y nada menos. Y que nos ha invitado a cervezas, eso también. Sí, eso. Además. Sí, vino a la gira a un bolo, no me acuerdo dónde fue, en Londres, en el Garito, y es una bellísima persona, estábamos flipando con él y él con nosotros, entonces era como un poco onanismo puro y duro. Le pedimos que nos firmara y decía, no, vosotros a mí. Sí, fue algo...
Desde luego que sí, interesantísima la anécdota que da pues eso pie a que pues exista esa camaradería y ese conocer al grupo, que a fin de cuentas es lo que interesa, porque imagino que, y ahí va la pregunta, han acertado de pleno por lo que estoy escuchando, ¿no? Es decir, el grupo contento con el resultado final de el disco ya en las manos, ¿no? Sí, la verdad 100%. O sea, ha sabido levantar y bajar lo que le hacía falta y bueno, cada uno, o sea, la música es más subjetivo que la música, no existe nada, pero el resultado está ahí y nosotros contentísimos. O sea, brutal. Atención a la pregunta, ¿os han tenido que poner en vereda en alguna circunstancia? Es decir, quitar alguna guitarra, añadir alguna voz, decir esto aquí no va, amigos, ¿qué parece si hacemos esto otro? ¿Alguna rectificación de estudio o veníais con el trabajo bien hecho? Allí en Abbey Road no, pero aquí nos hemos pegado un montón de veces. Ya bueno, entre nosotros. Imagínate 3 meses encerrados ahí, es lo que decíamos. Carlos tiene el estudio y está muy bien tener todo el tiempo que quieras, pero claro, se crean conflictos, luego nos queremos mucho, pero a la hora de grabar pues siempre surgen los puntos de vista, digamos, de todos. Al final hay que ponerlos en consenso y así ya ha quedado un trabajo de grupo, no de 2 o 3. Corregidme si me equivoco, pero creo que he leído en algún sitio, habéis comentado vosotros, que el trabajo, o sea, las composiciones y las canciones en principio eran bastante personales, pero ahora son más de grupo, lo cual ha contribuido a que pues hayáis conseguido ese sonido. Es todo ya más labor de la banda al completo, ¿no? El llevar los temas adelante. No del todo, o sea, hay canciones que obviamente uno está en casa y las intenta dejar un poco más, digamos, más lijadas, pero el modus operandi más lógico es eso, para que dé el sonido de grupo es que uno trae una idea y los demás la van desarrollando en el local de ensayo. Pero desde luego también hay canciones de los dos estilos, porque uno en casa también le gusta hacer sus cosas. Lógicamente. Os toca a vosotros. Yo he elegido el Kaleidoscope, que lógicamente es la canción, el single que empezó a sonar aquí en el programa. Hemos escuchado la canción que cierra, que ya me declaro yo, es mi favorita. Os toca a vosotros elegir una, que no sea la que habéis tocado, lógicamente, y ni la que vais a tocar. Pues Alpaz Cross. Vale. Sí, Alpaz Cross vamos a elegir que es un poco, digamos, como un muestrario de lo que el grupo, de las características del grupo. Tiene su parte un poco electrónica, tiene la parte más orgánica y la parte un poco más de grupo. O sea, digamos que estamos muy contentos con esa canción por el hecho de que nos representa, creemos que nos representa bastante. Lógicamente, cuando se hace un disco, aparte de las canciones, del arte final, etcétera, del que tenemos que hablar, lógicamente, también se elige el orden, que no se deja al azar nunca. Creo que el disco acaba bien, pero empieza mejor, por lo que acaba de comentar Rafa, y creo que es un buen tema de presentación. Puesto al principio con toda la idea, imagino, ¿no? Sí, que es verdad. Sí, yo en esos temas suelo delegar bastante, pero sí, la canción número 3 hace un poco dura. ¿Nos preparamos para una canción más? ¿El acústico mientras oímos esta? Perfecto. Venga, pues escuchamos la canción de The Trash con la que abre el disco y enseguida estamos con ellos otra vez. Try to erase those printed lines we made. No, yellow that's gone so long. Don't stop. I'm going.
Path Cross, la canción con la que se abre el disco que lleva el mismo nombre de la banda, The Dead Tracks, hoy en el Club de Amigos del Crimen, sonando en directo, porque ya están con las guitarras colgando para interpretar un tema más, lógicamente escuchando canciones del disco y dando todos los datos del concierto de este viernes día 27 de septiembre en la Sala Matís, junto a la banda Muga, que vienen desde Madrid. Así que, venga, vamos con un temita más en riguroso directo. ¿A quién le toca presentarla, Santi? Bueno, o Rafa, venga. Estoy haciendo movimiento cuello egipcio. Este se llama Come and Down. Ajá. Y en verdad me hubiera gustado también ponerla en el eléctrico porque está bastante chula los arreglos. Bueno, la canción en general, pero bueno, también la vamos a probar en acústico y así dejamos la incertidumbre para que la gente la haga en casa si tiene curiosidad en Spotify o donde sea. Adelante con ello, hoy en el Club de Amigos del Crimen, The Dead Tracks en directo. Show me how to be alive before you let me see what's in your hand. Don't try to trick me what's inside, just give me what you got and what you can. Come on down the ball fence. And get on top of no tricks. ¡Vamos! ¡Toma ya! ¡Nos ha notado! It's better when it grows inside. It's better when the inspiration flows. And when it goes, you know you can just let go. Why should I sell my soul? Oh, come on! Oh, show me how to be alive before you let me see what's in your hand. Don't try to trick me what's inside, just give me what you got and what you can. Down the ball fence. You can get on top, no tricks. Come on down the ball fence. You can get on top, no tricks. Come on down the ball fence. You can get on top, no tricks. Merci. The Dead Tracks sonando en directo en el Club de Amigos del Crimen. Guillem, a ti te corresponde opinar, porque tú lo has oído por cascos la canción y te iban las manos detrás de detrás de la percusión de esta canción. ¿Qué tal ha sonado? Bien, así como que un poco regular, pero bien. Esta no la hemos tocado muchas veces en acústico, pero bueno, La era, emoción del momento. dado aquí que estamos en nuestra casa, todo para adelante, me da igual. Si ahora quieres tocar una de mocedades, no me importa. Mira que si decimos que sí. Venga, oye, no. Con el chacachá del tren, qué gusto da viajar. ¿Era necesario eso, Rafa? ¿Era necesario? Como el 100% de las cosas que digo no son necesarias. Venga, Guillem, coméntanos tú. Sabemos que han habido movimientos en la banda, ya ha habido una baja importante, sustituido por otro no menos importante músico que ha accedido a la formación de Dead Tracks. ¿Qué supone este cambio para el grupo? Imagino que una persona con la que habéis empezado, con la que habéis rodado tanto, pero imagino que también sustituido por alguien perfectamente válido y capaz, ¿no? El cambio no ha ido para mal. Pues eso, empezamos el proyecto con Miquel, un
una gran persona y gran músico. Excelente músico, cierto. Pero, vamos, ha ido por otras derroteros. Su vida va por otro sitio, entonces, pues nada, hemos fichado a Alex Casal, mejor persona y mejor músico, y ahí con él estamos. ¿De dónde sale este hombre? Porque lo vimos tocando en la terraza, que lo presentasteis, al menos nosotros la primera vez que lo veíamos tocando con la banda, pero lo vimos bastante un tipo solvente donde los haya también. Sí. ¿Cuál es su pasado? ¿A qué no nos oye? Pues él sigue estando en grupos como Lemon, Nasty, y yo qué sé, es un músico super pro. Habrá estado en más proyectos que sepamos nosotros, sí que sigan quizá medio ahí hibernando. Está en Nasty y en... ¿qué he dicho? Y en Lemon. De hecho, en un par de semanas tenía el repertorio. Sí, ¿no? Sí, un máquina. Con algún apunte en partitura y tal, pero... Claro, el hecho es ese que fáciles no son, precisamente. Claro, se ha adaptado completamente, aunque sea una línea fácil, como una canción que tiene 15 cambios, pues quieras que no, te vuelves loco. Y lo importante es puntual. ¿Ah, sí? Sí. Pues este no era músico, ¿eh? Pero sí, nos ha engañado. Yo creo que no somos ya ninguno, que quedamos a las 9 para ensayar. Sí, esto. Se parece broma, pero bueno. The Dirt Tracks, con discos ya circulando por ahí. Creo que vamos a dar la página web de referencia, porque aparte del Facebook, donde es facilísimo encontrarlos, tienen una que se llama www.thedirttracks.com, todo seguido, con doble T, lógicamente, y www al principio, y ahí se puede, imagino que también encontrar el correo, que puede ser, por ejemplo, info@thedirttracks.com, para ponerse en contacto con la banda. Todavía única forma para conseguir el disco físico, exactamente, salvo en los directos, porque por todo lo demás, las plataformas digitales ya están en todos los sitios habidos y por haber. Perfecto. A la gente como yo, que nos gusta tener el disco y aparte de oírlo, tocarlo, tenemos el privilegio de poder disfrutar de las canciones y de su embalaje. Nunca nos gusta dejar como pues el tema del arte final, del diseño, como tema absolutamente prescindible, porque no lo es. ¿A quién corresponde el embalaje con el que se han envuelto esas canciones de Dirt Tracks? Pues normalmente los diseños me los suelo currar yo. Muchas veces parten de ideas de ellos también, porque empiezan a hablar esto, tal, y yo me lo llevo a casa y hago, pues, cojo de aquí, cojo de allá. Aunque luego hay veces que no se parecen nada a lo que me han dicho, pero pero nunca sabes a lo que te lleva realmente. Empiezas con una cosa y dices, esto me mola más, esto mola más. De hecho, la portada iba a ser simplemente el libreto interior. O sea, la portada original para el disco era la que al final sacamos en el single. Eran las dos caras esas que son como la tierra y una especie de ente. Pero eso era lo que es la portada del Digipack, y luego el libreto que salía iba a llevar la portada que lleva actualmente. Pero la vio David y dijo, esto me mola más. Y tal cual lo estaba diciendo yo también. Pues la verdad es que sí. Y así se ha quedado. Y así se quedó. Perfecto. En la azotea del Corte Inglés el pasado día 18 de septiembre, este 27 de septiembre, viernes, en la Sala Matiz de Valencia, y luego está por delante Madrid, Castellón, Granada y Murcia. No sé si se ha podido cerrar algo más a la lista, o estas están más que confirmadas. En ello estamos. De momento eso es lo que hay. Estamos en contacto con varias salas, pero cerrado no hay nada, así que bastante conciertos tenemos en octubre, así que vamos a darlo todo ahí, y conforme vayan saliendo fechas iremos colgando en la página. ¿Y la gira por Centroamérica, o por Asia, o Occidente, o por Rusia, que creo que ha salido por ahí el nombre? Exacto. ¿Para cuándo? Por ahí vamos oyendo cosas y todos vamos subiendo la sonrisa, ¿no? Diciendo, qué bien, sí, ¿cuándo? Pero todavía no hay nada concreto. Pero sí que se está barajando, lo están estudiando muy, muy a fondo. Sí, una tercera gira internacional de Dirt Tracks. Sí que la habrá. Sí, incluso, ¿no? Ya miraremos de saltar el charco también, si se puede. ¿No? El jefe dice que sí. Cuando el jefe dice que sí, es que nos pondrá a remar. A remar. De Dirt Tracks, aquí en el Club de Amigos del Crimen. Insistimos, tenemos durante lo que queda del programa el teléfono abierto 96 391 57 21, por si alguien quiere ir acompañado de novia o novio, o quien elija, vaya, para que no vaya solo al concierto, para este viernes día 27 en la Sala Matiz, gentileza de la banda, que va a estar allí tocando junto a la banda madrileña Muga. Madrileña digo bien, ¿no? Sí. Madrid, Muga, que les va a acompañar, va a abrir el concierto. Y nunca me gusta despedir a una banda sin preguntarles qué venían dispuestos a contar, y no les hemos preguntado. ¿Algo más que añadir a todo lo dicho, amigos?
Perfecto, ha estado todo fenomenal, Javi. Agradecerte a ti tanto como a Lucía que nos hayáis acogido una vez más. Y nada, no creo que no nos dejamos nada ni el tintero, así que invitar a toda la gente que venga el viernes. Sé que vosotros no vais a poder estar, pero en corazón y alma estaréis. Así Por supuestísimo que sí. Que en el próximo. Ya veremos si para, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre Madrid el 10 de octubre en la Siroco, en Castellón en el The Legend, perfectamente. Invitadísimo o en estás. Granada. Mira, tenemos una llamada telefónica, posiblemente alguien quiera esa entrada, así que... ¿La sacamos o qué? ¿Nos animamos? Venga, va. Hemos dicho que no la sacábamos, pero esto es una encerrona. ¿Con quién hablamos? Hola, soy José. José, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. La primera vez que llamo a la radio, tú. Pues ya, tú. Programa. Siempre hay una primera vez para todo. ¿Vas a poder ir y quieres ir a ver a The Tracks en directo? Sí. Perfecto, pues no me cuelgues, enseguida estamos contigo y vamos a escuchar una canción para despedir a la banda. Amigos, ya está la entrada entregada, nunca mejor Muy dicho. bien. ¿Con qué canción nos despedimos? Por ejemplo. Con Bloop, que es el corte número 5 del disco que lleva el mismo nombre de la banda, lo decimos para que nadie se lleve a engaño, The Dirt Tracks, el disco con las canciones que hemos estado escuchando y por supuesto el nombre de la banda que uno visita. Viernes día 27, anótenla, pasado mañana. Nos despedimos de ellos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Javi. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, chao. Donate. It's so good.
shut up. If you think that I ain't gonna move, you are so wrong. You don't love me, and now I know it. You don't love me the way I love you. Better listen, listen, baby. Listen, baby. Yes, it is. Every time you come around, you move my word in your pocket. So better listen to me now, baby. Don't you know? I can't wait goodbye so long. Baby, don't you know? I can't wait goodbye so long. You don't know me, and now I know it. What I am and what I feel. So better listen to me now, baby. Don't you know? I can't wait goodbye so long. Baby, don't you know? I can't wait goodbye so Baby, don't you know? I can't wait goodbye so long. Baby, don't you know? I can't wait goodbye so long. Baby, don't you know that I can't wait for you no more. No more, no more, no more, baby. I can't wait for you no more. Better listen to me now. Lourdes Trujillo de Arcana Has Soul Goodbye, el corte número 3 de los 11 que conforman Easy Living Room, el que es ya el último disco de la banda. Antes de hacer esta declaración hemos ido al correo electrónico porque teníamos pendiente la fecha, pero está más que confirmadísima ya. Por lo pronto que sepan ustedes que el día 26 de octubre van a estar en el Auditorio La Rambleta en Valencia y que luego se van, para toda aquella gente que nos escucha desde el resto del universo, a Madrid el día 9 de noviembre, y en ese mes estarán también en Granada el día 16 y en diciembre ya en Murcia, en la Sala Music, el 14 de diciembre. Pero lógicamente a nosotros la que más cerca nos coge es la del día 26
16 del próximo mes de octubre, en el Auditorio de la Rambleta, como corresponde. Arcángel Azul en directo, y tenemos ya fecha para que vengan aquí a contarnos acerca de su disco y de su paso por la Rambleta, lógicamente. Va a ser el jueves día 10 del próximo mes de octubre. El jueves día 10, Arcángel Azul en el Club de Amigos del Crimen. Seguimos con voces femeninas en el Club de Amigos del Crimen. Se va completando, se va rellenando el pómulo de la nuca en su página Bandcamp. Bebe Sangre es la canción que hemos elegido. Ya se acaba el viento del norte, búscate otro lugar donde
La Nuca sonando en el Club de Amigos del Crimen. Pómulo es el título genérico de un trabajo que tiene que venir la artista a presentarnos y para charlar con ella. Ya saben ustedes que en el Club de Amigos del Crimen no hacemos entrevistas, hacemos tertulias de amigos, aunque sea detrás de un micrófono, para compartirlas con todos ustedes. No tenemos fecha todavía, pero sí que tenemos unas cuantas ya cerradas, porque la agenda viene apretada en este principio de temporada. Hoy hemos contado con la presencia de Dirt Tracks, que han tocado un par de canciones en directo, y mañana vendrán a nuestros estudios la gente de Ricochet, que escucharemos de forma inmediata. También entrará por teléfono a Gato Midi, porque nos tienen que contar acerca de ese su lanzamiento estelar, del que ya es su último trabajo en Closed Spaces, y a ver si nos pueden adelantar ya algo de su presentación, que está incluida en los actos del Festival del Este, que ocupa los días 18 y 19. Todavía no tenemos claro todavía el reparto de las bandas, a ver si mañana nos pueden adelantar algo la gente de Gato Midi, pero nos tienen que contar por lo menos las formas que hay ya de acceder a su música, porque el Enclosed Spaces es ya una realidad, tanto que nosotros hemos elegido la canción que lo abre como nuestra favorita. Esto es White Clouds, Gato Midi. Gato Midi mañana en el Club de Amigos del Crimen entrarán por teléfono para darnos las pistas para seguir y conseguir este Enclosed Spaces. Nos adelantarán todo lo que puedan de su presentación y de qué fechas hay por ahí cerradas de
de cómo va a girar este disco por el resto de España. Será justo después de compartir aquí los micrófonos con la gente de Ricochet, que están sonando de fondo con este You, Toi et Moi, que es la canción que está sonando y que abre además el que es Diluvio, su último álbum. Dis-moi pourquoi je ne te vois plus. La famille n'a pas d'issue. Comme un nuage au-dessus de moi. Je me demande toujours pourquoi. Juste toi et moi. Juste toi et moi. Juste toi et moi. Juste toi et moi. J'aime la pluie et les fleurs noires. Rester unis sans trop y croire. L'aventurier contre tout guerrier. Rester en vie et tout essayer. Juste toi et moi. 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 Sobre un piso vil de Tokio, París, Madrid, Valencia, London. Escucho el viento volar con mi reflejo soñar, bailando al amanecer. Cuando no hay nadie más al fondo, solo en la noche triste y roto. Espero tanto de ti, libro de amor para ti, bailando al amanecer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cuando este mundo que está tan loco, chicas distintas, escotes cortos, ojos vacíos que ven pasar de largo otra vez, bailando al amanecer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Abierto al amanecer, cerrado al anochecer. No tengo más que perder, probar de nuevo esta vez, bailando al amanecer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dame un trago de este licor. Quiero tequila, whisky on the rocks. Dame un trago de este licor. Quiero tequila, whisky on the rocks. Dame un trago de este licor.
Más visitas confirmadas al Club de Amigos del Crimen. La gente de Música Adeptos nos trae a The Third Grade, que suenan de fondo. Estarán el miércoles día 2 del próximo mes de octubre. Música Adeptos nos tiene que contar acerca de ese Peque Adeptos, ese ciclo dedicado a padres e hijos que pueden disfrutar de la música en directo, con actuaciones como por ejemplo la que principia este festival para nanos del artista conocido como Jum, que también ha pasado por aquí por el Club de Amigos del Crimen. Con él hablaremos y nos explicará acerca de esta convocatoria y por supuesto después entablaremos conversación con The Third Grade. El miércoles día 2 del próximo mes de octubre.
sabes que mamá debía morir. Ya desde el cielo te cuidará. Cállate, niña, no llores más. Lori, Lori, ay, ay, ay. Tú la debes consolar. Lori, Lori, ay, ay, ay. Tú la debes consolar. Yo quería a tu papá y también a tu mamá, pero ellos ya no están. Cállate, niña, no llores más. Lori, Lori, ay, ay, ay. Tú la debes consolar. Lori, Lori, ay, ay, ay. Tú la debes consolar. Lori, Lori, ay, ay, ay. Tú la debes consolar. La abracadabrante versión del clásico de Janet en manos de Sokolov, el Cállate Niña, que es como han bautizado o han traído a su terreno la gente de Sokolov. Nos vamos un poquito más lejos, de Valencia, Conexión México. Esto se llama Los Mundos y es Todo lo que quiero hacer, los labios de Molly. Una especie de single doble cara B, de esta banda directamente desde México. Los labios de Molly. Despedimos así la edición de hoy miércoles, día 25 de septiembre, del Club de Amigos del Crimen. Hemos contado con la presencia en nuestros estudios de la banda Dirt Trucks desde Valencia, a la que todos ustedes pueden ver el viernes en la Sala Matiz en directo. Les recomendamos, por supuesto, este concierto intenso donde los haya, ya me lo dirán. Mañana Ricochet nos traen su diluvio y también hablaremos con Gato Midi, que nos tienen que hablar de su último trabajo discográfico y cuanto nos puedan adelantar de su presentación en Valencia en ese Festival del Este. Pero será mañana jueves, día 26.
Esto ha sido todo. No queremos irnos sin decirles, sin recomendarles que hagan cosas, lo que sea, pero háganlas. No se queden a la sopa boba viendo la vida pasar. Si una de esas cosas que van a hacer es consumir música en directo, aplaudiremos esa decisión y posiblemente nos encuentren en las barras de los bares. Hasta entonces. No estaba tan